Bien, vamos a seguir con conceptos sobre el repaso de señales y sistemas. Vamos a hablar de lo que es duplexación. Duplexación es un término utilizado en telecomunicaciones para definir un sistema que puede tener comunicación bidireccional, es decir, puede recibir y enviar mensajes de forma simultánea. La capacidad de transmitir en modo dúplex está condicionado en diferentes niveles. El medio físico, hay que ver si el medio físico es capaz de transmitir en ambos sentidos. El sistema de transmisión, capaz de enviar y recibir a la vez. Y el protocolo o norma de comunicaciones empleado por los equipos terminales, si es que ese protocolo permite o no hacer dúplex. Atendiendo a la capacidad de transmitir dúplex de forma total o de forma parcial, se puede clasificar en tres categorías de comunicaciones o sistemas. Un sistema simplex es aquel que solo o puede transmitir o puede recibir. Ejemplo, la clásica televisión, la clásica radio, ya sea AM o FM. Semiduplex o half duplex es un sistema que puede transmitir y puede recibir, pero no puede hacer ambas funciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese ejemplo, por ejemplo, tenemos los walkie-talkie, tenemos las radios de radioaficionados, que siempre hay que decir la palabra cambio. Tenemos también la televisión digital, actualmente también permite hacer funciones de ese estilo. Tenemos duplex o full duplex, que permite hacer tanto recepción y envío de la comunicación en los dos extremos. Por ejemplo, una comunicación telefónica puede hacer lo que es el duplex o full duplex también, ¿no? Acá tenemos la duplexación. Este es un full duplex, puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Este es un simplex, la radio base viene a ser el transmisor y el receptor viene a ser una persona con su radio, pero que no le puede transmitir nada al transmisor. Y el sistema half duplex es como un walkie-talkie, o que puede recibir o que puede enviar información, pero no al mismo tiempo, ¿no? Se van turnando para ser receptores y transmisores. Se puede también hacer emulación de canales duplex sobre canales simplex. En realidad lo que hacemos actualmente es eso, ¿no? Tenemos con TDM, hacemos una simulación de canales duplex sobre canales simplex. Los sistemas simplex pueden emular sistemas duplex cuando se usa multiplexación de tiempo o de frecuencia para separar el canal de emisión del canal de recepción. Estas técnicas son usadas en los teléfonos celulares y algunos estándares de comunicación de datos por radio. Tenemos la duplexación por división de tiempo, Time Division Multiplexing. Esta técnica es para convertir un canal simplex en un canal duplex, separando las señales enviadas y recibidas en intervalos de tiempo diferentes sobre el mismo canal, usando acceso múltiple por división de tiempo. Duplexación es como la forma que yo un canal simplex lo vuelvo duplex. ¿Por qué simplex? Porque solo tiene un cable. Ya no es como fibra óptica que tiene dos cables y te permite hacer transmisión y recepción, ¿no? Algunos sistemas de fibra óptica. Ya, entonces acá solo tenemos, por ejemplo, una comunicación inalámbrica en un determinado rango de frecuencias entre emisor y receptor, entonces voy turnando cuál va a transmitir y eso lo vuelve un canal duplex, no por tiempo. Entonces, duplexación por división de tiempo, TDD, utiliza acceso múltiple por división de tiempo. También podemos hacerlo por frecuencia. Si yo tengo un ancho de banda, lo puedo partir entre diferentes equipos que están en el sistema de comunicación. Entonces cada uno puede ser transmisor o receptor a la vez porque van a ocupar en diferentes rangos en diferentes rangos de frecuencia. La estación debe ser capaz de enviar y recibir al mismo tiempo y hace esto alternando ligeramente la frecuencia de la que envía y la que recibe. Se va alternando las frecuencias, ¿no? Tiene una frecuencia de recepción y otra de envío. Este modo de operación es referido como duplex o modo
complemento. Ya, esta duplexación es para hacer un emisor y un transmisor, ¿ya? Es decir, es una comunicación punto a punto. Acá tenemos la duplexación por tiempo. Fíjense cómo este que es morado tiene sus slots de tiempo y este que es azul a radio base tiene más slots de tiempo. Ya, entonces tenemos acá en el tiempo, la frecuencia se ocupa totalmente, pero en tiempo se divide, ¿no? Se va turnando. Acá tenemos en frecuencia, tengo una frecuencia de recepción y esta es su frecuencia de transmisión, la B, y esta viene a ser la A. Dice que la duplexación, como decíamos, es para un enlace punto a punto, ¿no? Y se divide la banda de frecuencias, si se puede, se deja un espacio de separación para que no haya interferencia, ¿no? Entre las dos señales. Ahora, estas son técnicas de duplexación, ¿no? Volver una comunicación simplex en una comunicación duplex. Ahora vamos a ver técnicas de multiplexación. Esta técnica de multiplexación se puede ver desde el punto de vista del servidor. Yo, por ejemplo, como servidor de comunicación, es decir, como una antena que está en una radio base, que recolecta la información de diferentes clientes, tengo que, de alguna forma, separar y combinar esa información, ¿no? Que generan los diferentes clientes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer multiplexación. Ustedes han llevado electrónica y saben que es un multiplexor y un demultiplexor también. Entonces, telecomunicaciones, la multiplexación es la técnica de combinar dos o más señales y transmitirlas por un solo medio de transmisión. Permite varias comunicaciones de forma simultánea usando un dispositivo llamado multiplexor. Hay un proceso inverso que consiste en separar las señales que están juntadas en cada una parte y eso se llama demultiplexación. Y esto se ve desde el punto de vista del servidor hacia los clientes, ¿no? De un servidor de comunicaciones que atiende a diferentes equipos que quieran conectarse. Puede ser un router, puede ser una antena inalámbrica, que recolecta toda la información de todos los clientes finales, ¿no? Existen equipos que son multiplexor y de multiplexor, ¿no? Los DEMUX, que se llaman. Existen muchas estrategias de multiplexación según el protocolo de comunicación utilizado, ¿ya? Entonces hay diferentes técnicas de multiplexación. Se puede combinar para un uso más eficiente. Tenemos la multiplexación por división de tiempo o TDM, que es de forma síncrona, Time Division Multiplexing en inglés. Podemos tener multiplexación estadística o TDM asíncrona o estadística, técnica más avanzada que la anterior, TDM estadística. Tenemos la multiplexación por división de frecuencia, FDM, Frequency Division Multiplexing, y su equivalente para medios ópticos, que es la multiplexación por división de longitud de onda o WDD, de wavelength, ¿no? Longitud de onda. Es lo mismo básicamente la FDM que la WDM. No se olviden que la frecuencia es la inversa de la longitud de onda y viceversa, utilizando el parámetro de la velocidad de la luz. Creo que al ser óptico, más sencillo es trabajar con longitud de onda que frecuencia. También tenemos la multiplexación por división de código, que lo que hace es dar un código a la señal y ocupan todo el tiempo y toda la frecuencia, y solamente el receptor acepta el código que tienen para sí. Y esta es la Code Division Multiplexing, ¿no? Multiplicación por división de código. Bien, acá tenemos nosotros una técnica de multiplexación por división de frecuencia. Este de acá es el aparato multiplexor. Tenemos la señal en banda base, se modula
y tenemos esta señal ya modulada con la información. Lo mismo esta segunda y esta tercera, cada una tiene una portadora en diferentes frecuencias porque se ha dividido todo el ancho de banda del sistema de comunicación en tres. Entonces, cada una de estas se junta con información y se obtiene este resultado. Pasa por el equipo multiplexador y esto es lo que se envía a destino. Esto sí es una técnica de multiplicación por división de tiempo, o TDM. Y tenemos las técnicas de multiplexación por división de tiempo. Acá tenemos un reloj que va turnando 1, 2, 3, 4, 5 diferentes colores, a cuál le va a pertenecer, ¿no? Entonces va transmitiendo intercaladamente. Aunque hay problemas, después vamos a ver técnicas más avanzadas de multiplicación. Aunque hay problemas que a veces se salta, ¿no? Se salta porque no tiene nada que transmitir. Entonces eso es un instante de tiempo perdido, ¿no? Pero esto viene a ser una técnica básica de multiplicación por división de tiempo. Aquí tenemos por longitud de onda, cada color tiene una onda diferente y eso es lo que se va a comunicar. Los cables de fibra óptica tienen colores, cada color también tiene una pequeña diferencia de longitud de onda, ¿no? Que en sí, las fibras monomodo y multimodo tienen un espacio de trabajo genérico. Luego tenemos multiplexación por división de código, que cada uno tiene este código high y este código low. Entonces se van mezclando, no pasa nada en el tiempo. Y cada uno solo recibe el código que tiene que recibir. Bien, continuando. Tenemos otro que es lo contrario al anterior. En vez de multiplexación se llaman técnicas de acceso múltiple al medio. Cuando existe un esquema o protocolo de multiplexación pensado para que múltiples usuarios compartan un medio común, como por ejemplo tecnología móvil o Wi-Fi, suele denominarse control de acceso al medio o medio de acceso múltiple. Se ve desde el punto de vista de los clientes, ahora el servidor, ¿no? Ahora los clientes, antes, las técnicas de multiplexación lo que hacían era juntaban lo que les llegaba de diferentes clientes y lo mandaban al medio, o recibían algo del medio y lo distribuían a los diferentes clientes. Ahora las técnicas de acceso múltiple al medio lo que tratan es de que los clientes se turnen, es decir, ellos vean cuándo les toca acceder al medio. De eso trata. Entonces ven el medio y ven cuándo es su turno para poder acceder. Por eso se ve desde el punto de vista de los clientes hacia el servidor. Como métodos de acceso múltiple destacan acceso múltiple por división de frecuencia o FDMA, acceso múltiple por división de tiempo o TDMA y acceso múltiple por división de código o CDMA. Aquí tenemos, por ejemplo, en FDMA hay un canal 1, 2 y 3 que está dividido en frecuencia para ser ocupado. Aquí tenemos TDMA en tiempo. Cada uno de los canales, aparte de estar dividido en frecuencia, está dividido en tiempo para, por ejemplo, 3 clientes, ¿no? 3 clientes, fíjense. Hay 3 clientes para cada una de las bandas de frecuencia. Y CDMA lo que hace es que cada uno de los clientes tiene su código, transmite cuando puede y va a llegar al receptor según el código que ha sido transmitido. ¿No es similar? Se puede decir que es lo mismo que la duplexación, pero lo que escaparía es el punto de vista, ¿no? Antes se veía desde el punto de vista del servidor de comunicaciones
Y ahora se ve desde el punto de vista del cliente de la comunicación. Bien, ahora vamos a hablar de los accesos múltiples al medio en redes inalámbricas. Bien, hablando del acceso múltiple al medio en redes inalámbricas, sobre todo de banda ancha, que son las que se utilizan actualmente, Wi-Fi, WiMAX o Bluetooth, hay distintas tecnologías que usan distintos métodos de acceso múltiple al medio. Solo se pueden comparar y combinar estas tecnologías comprendiendo correctamente cómo funcionan. Las tecnologías son acceso múltiple al medio por división de frecuencia, no es muy utilizada ni popular en redes inalámbricas. Acceso múltiple a división de tiempo, sin contienda DMA. ¿Qué significa contienda? Contienda significa una lucha o pelea. Entonces, sin contienda significa que cada cliente tiene su turno de tiempo y se respeta. Con contienda tenemos Aloha y CSMA. ¿Por qué existe la contienda? Por el hecho de que no siempre todos los clientes van a querer transmitir a la vez. Entonces, lo que van a hacer, el que quiera transmitir medio que va a pelear y el que gane va a transmitir. ¿Ya? Porque para no desperdiciar los tiempos. Acceso múltiple por división de código también existe, CDMA. Ya en tecnología celular se utiliza. Tenemos en el acceso múltiple al medio en redes inalámbricas dos tipos de conexiones. Conexiones punto a punto, que son las similares que hemos visto anteriormente para la técnica de duplexación, o los canales de difusión. ¿Qué es un canal de difusión? Un access point, un punto de acceso inalámbrico, un canal de difusión, porque permite hacer muchas transmisiones a la vez o a muchos dispositivos. Una conexión punto a multipunto, en otras palabras. ¿Quién puede utilizar el canal cuando hay competencia por él? Entonces eso me dice el método de acceso múltiple. De hecho, el modelo OSI hay una subcapa de la capa de enlace que es la capa MAC, que es la control de acceso al medio compartido. Entonces, ¿quién determina quién puede utilizar? Por ejemplo, una LAN inalámbrica va a ser el punto de acceso o router inalámbrico. En el caso de una red ad hoc, entre ellos van a tener que coordinar entre todos. Los protocolos pertenecientes a la subcapa MAC, a la capa de control de acceso al medio, de la capa de enlace de datos son los que controlan el acceso múltiple al medio en redes inalámbricas y también lo hacen en redes cableadas. Hay dos grandes familias de estos métodos, los métodos que son estáticos y dinámicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una división en frecuencia, ¿no? O sea, cada uno tiene su banda de frecuencias y transmiten en diferentes canales separados en frecuencias. Utiliza el primer bit para un código de entramado. En cada canal hay 7 bits de información y un bit para la señalización, para decir que es la frecuencia de un determinado cliente, ¿no? o separación de los diferentes canales. ¿Cuál es la asignación estática? Es lo que hace FDM, ya en una troncal telefónica, asignación tradicional de un solo canal. Para n usuarios, el ancho de banda se divide en n partes iguales y cada usuario se le asigna una parte. No hay interferencia entre usuarios, cada uno tiene su propia banda privada. Pequeña cantidad fija de usuarios está bien, pero con una carga de tráfico pesada,
se vuelve ineficiente, ¿no? Por ejemplo, si la carga de tráfico es pesada, como una oficina de conmutación de una empresa portadora, y es sencillo y eficiente también para pocos clientes, ¿no? Porque estás dividiendo toda la banda de frecuencias en pedacitos para que le toque a cada uno. Si el número de emisores es grande y variable, entonces el tráfico se produce en ráfaga. ¿Qué es una ráfaga? También se dice bars, ¿ya? Por ejemplo, es lo que nos engañan los proveedores de servicios de Internet. Nos dan, por ciertos horarios, nos dan mucho ancho de banda y van turnando entre los diferentes clientes, ¿no? Eso es la ráfaga, para que uno esté contento, para que diga que me han dado mucho ancho de banda en un determinado instante de tiempo, ¿no? Si hay menos de n usuarios, ¿qué pasa con la asignación estática? Se desperdicia. Si hay más, uno va a quedar afuera, aunque algunos de los que transmiten apenas envían información, es decir, que estén subutilizando. Por eso es que utilizamos nosotros asignación dinámica, ¿no? ¿Cuál es el modelo de estación de la asignación dinámica? Hay n estaciones independientes, computador, teléfono, etc. La probabilidad de generar una trama en delta sub t es lambda por delta sub t. O sea que puede haber lambda tramas nuevas por segundo. Tras generar una trama, la estación se bloquea hasta que transmite con éxito. ¿Cuál es el supuesto del canal único en asignación dinámica? Las estaciones transmiten y reciben en el mismo canal. El hardware es igual, pero el software puede asignar prioridades. Hay un supuesto de colisión. Si dos tramas son transmitidas al mismo tiempo, entonces se van a alterar, se van a colisionar. Entonces todas las estaciones van a detectar esa colisión y entonces una trama que se ha colisionado se tiene que tratar de retransmitir después. No hay otros errores considerados que las colisiones. Puede haber otro tipo de errores en la transmisión, que se caiga la energía eléctrica o que construyan un edificio después de que esté definido el sistema de comunicación. Eso no se considera en este modelo, ¿ya? Solo se considera las colisiones, que son cuando dos tramas chocan al mismo tiempo. La situación dinámica, hay dos probabilidades de tiempo. Tiempo continuo significa que puede transmitir en cualquier momento, y tiempo ranurado es un tiempo digital o tiempo discreto que solo puede transmitir al inicio de una ranura. 0, 1 o más tramas simultáneamente, inactiva, transmisión con éxito, colisión. Ya. Entonces, ¿cuál es mejor? Es mejor el tiempo ranurado, ¿ya? Porque permite predecir mejor la posibilidad de bloqueo o la posibilidad de alguna colisión. Hay dos tipos de detección de portadora, con detección de portadora y sin detección de portadora. ¿Qué significa la detección de portadora? Que el equipo que va a transmitir en el medio inalámbrico va a saber si el canal está ocupado o no antes de transmitir. Y sin detección de portadora significa que las transmisiones, las estaciones simplemente transmiten y después se enteran si es que llegó o no su información, ¿no? Si hay nodos ocultos, la detección de portadora no sirve. Después vamos a ver el problema del nodo oculto y el problema del nodo expuesto. Bien, dentro de las comunicaciones de asignación TDMA dinámicas, que son en tiempo continuo, tenemos la primera que se inventó en 1970, Aloha Puro, en la Universidad de Hawái, para radiofusión basada en TIER. La idea básica son que los usuarios transmiten cuando quieren enviar su dato, siempre habrá colisiones. La retroalimentación de la difusión, un emisor siempre sabe si la trama ha sido destruida o no. Escuchando un tiempo más, el canal va a saber si es que hay colisión o no. ¿Cómo escucha? Pues la energía es distinta cuando llega a destino que cuando hay colisión de dos señales. Por ejemplo, la retroalimentación en las redes LAN es inmediata y en satélite tarda 270 milisegundos, es rápido. Si no es posible escuchar o transmitir, se puede pedir una confirmación. Es decir, podríamos pedir un ACK al receptor, ¿no es verdad? Si la trama fue destruida, el emisor espera un tiempo aleatorio y la reenvía. La velocidad se maximizará con tramas de tamaño uniforme, que en vez de tramas de tamaño variable va a ser más lento. Aquí tenemos lo malo de Aloha Puro, es que si solo hay un bit de solapamiento,
ya se pierden, ya se pierden ambas tramas, ¿no? Y solo hay una probabilidad de éxito del canal del 18%. Fíjense acá, esta transmite con éxito, esta no, porque se bloquea con esta, y esta se bloquea con esta, y esta con esta, todas estas se han bloqueado. Fíjense por un poquito, esta se bloquea con esta de aquí. Esta puede transmitir, creo que sí, sí puede transmitir. Esta de acá puede transmitir, puede transmitir, puede transmitir. En realidad son retransmisiones de las que no se pudieron anteriormente. Fíjense acá, esta es una trama, esta es una trama y esta es otra trama. Y solo han chocado un poquitito y ya las tres tramas quedan destruidas, ¿no? Eso es lo malo de los apuros. Como transmiten cuando les da la gana, no hay un instante de tiempo ranurado que dice aquí vas a transmitir, ¿no? En cambio, se hace una mejora 2 años después por Robert en 1972, el aloha ranurado. Entonces vamos a dividir el tiempo en intervalos discretos, cada uno correspondiente a una trama. Hay que acordar el tamaño de la trama entre el transmisor y el receptor. Se tienen que sincronizar los relojes de transmisor y receptor. Una estación emitirá el comienzo de los intervalos. Solo se puede transmitir al comienzo de la ranura. El periodo vulnerable ahora es la mitad. Entonces puede haber un intento por paquete. Por eso, como es la mitad ahora el periodo vulnerable, se duplica el uso del canal, ¿no? Ahora es del 37% y antes era del 18%. A partir de ahí ya se deteriora, ¿no? Si hay mucho, como le puedo decir, si hay mucha información que se quiere transmitir, ya se va a deteriorar, se reduce el número de ranuras vacías, pero aumenta el número de colisiones si es que hay muchos más elementos que el 37%, ¿no? Aquí tenemos un aloha ranurado. Fíjense, estas líneas definen la ranura de tiempo. Entonces, por ejemplo, este de aquí antes podía transmitir un segundito más antes y ya se haya colisionado. Pero como no puede, tiene que esperar hasta el inicio de la ranura y no se han colisionado estas dos. Estas tres sí se colisionan, de lo cual después de un tiempo aleatorio transmite esta, después transmite esta. Después estos tres quieren transmitir, se colisionan, aquí nadie transmite esta, después estas dos colisionan, después estas tres colisionan, transmite esta, después esta colisiona con otro, no sé cuál, tiene que colisionar con otro aquí, y después esta puede transmitir. Fíjense la comparativa de la función, ¿no? De probabilidad que llega máximo un 18% en aloha pura y un 37% en aloha ranurado, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Pues se va a incrementar, ¿no? G viene a ser los intentos del paquete, exponencial menos G y acá menos 2G en aloha puro. Como es negativo, en vez de mejorar, va a la mitad, ¿no? Y este es el doble. Bien, y aquí nace el acceso múltiple que nosotros conocemos, que es el acceso múltiple por detección de portadora. En red inalámbrica, sí o sí se tiene que detectar la portadora antes de transmitir. La detección de portadora me permite escuchar el canal y si es que alguien está transmitiendo o no, se puede transmitir, ¿no? Entonces, los protocolos escuchan una portadora y actúan de acuerdo a ella. Hay diferentes versiones de CSMA. Bien, tenemos el CSMA persistente 1, que significa que va a transmitir con una probabilidad de 100% si el canal está inactivo, es decir, si no hay otro transmitiendo. ¿Qué es lo que hace ese SMA persistente? Uno, antes de transmitir, la estación escucha el canal. Si está ocupado, espera que quede libre. Si está inactivo, transmite una trama. Si hay colisión, espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo. El problema es que una estación puede no detectar que hay otra que ya ha comenzado a transmitir por la dependencia de retardo de propagación. No se olviden que esto es comunicación inalámbrica, entonces
puede que no le haya llegado la información de que otra está transmitiendo. Aún así es mucho mejor que aloja puro. Es parecido a aloja ranurado y lo malo es que está el 100% del tiempo persistente, digamos, ¿no? Escuchando. Luego tenemos CSMA no persistente. Si está inactivo, el canal transmite. Si está ocupado, no escucha continuamente, no es persistente. Pero sino que espera un tiempo aleatorio y repite el algoritmo de recién escuchar. Es mejor uso del canal, pero tiene mayores retardos porque no está todo el tiempo escuchando. Tenemos SMA persistente P. Se utiliza canales ranurados. En realidad todos estos casi son recomendados para canales ranurados. Si está inactivo, transmite con una probabilidad P y espera hasta la siguiente ranura con una probabilidad Q1 menos P. En la siguiente ranura se repite hasta que se haya transmitido o que otra estación transmite. En este último caso, se espera un tiempo aleatorio como una colisión. Si está ocupado, se espera hasta la siguiente ranura y otra vez empieza el algoritmo. Acá tenemos, fíjense, este es aloja puro, aloja ranurado, CCMA persistente 1 llega hasta un 55%, CCMA persistente el 50% llega hasta un 70%, CCMA persistente 0.1 llega hasta un 90%, y CCMA persistente 001 llega hasta un 99%, y CCMA no persistente llega hasta un 90% también, como CCMA persistente 0.1. Pero acá varía, ¿no? CCMA no persistente tiene una curva que va creciente siempre. En cambio, CCMA persistente 0.1 con los intentos de tiempo por paquete va a decreciendo, ¿no? Ahora, no es suficiente los CCMA para redes inalámbricas. Entonces hay una versión de CCMA que se llama CCMA CD. Acceso múltiple al medio con detección de portadora y detección de colisiones. Ya, esto no se utiliza todavía para redes inalámbricas, esto se utiliza para redes Ethernet. CCMA es la mejor opción porque no se transmite con canal ocupado, pero se puede considerar una mejora, no cortar la transmisión al detectar la colisión. En redes cableadas, si se detecta colisión, ya no se corta la transmisión, porque imagínese que usted quiere transmitir 1 giga y tiene que esperar todo ese tiempo, no corta la transmisión y después ya transmite, ¿no? En cambio, acá en CSMA lo que hace es corta la transmisión. CSMA CD, las colisiones pueden detectarse. Detecta la colisión, se aborta la transmisión. Se espera un tiempo aleatorio y se intenta de nuevo. Se suceden periodos de contención, es decir, de pelear por el medio, de transmisión y también de inactividad. ¿Cuánto tardan dos estaciones involucradas en detectar una colisión? El tiempo mínimo es T, que es el tiempo de propagación de una estación a otra. ¿Eso es suficiente? En el peor caso va a ser 2T, que es el tiempo de transmisión y recepción para detectar que hubo colisión. En este caso, el intervalo de contención se igualará al de aloja ranurado, que es de 2T. 2 tau, perdón. Tenemos acá acceso múltiple con detección de colisión. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? El paquete empieza en el momento cero a ser transmitido y en tau menos epsilon casi llega, pero se produce la colisión, ¿no? El momento tau. Entonces la ráfaga de ruido llega a máximo el momento 2 tau, ¿no? Máximo. Bien, hay otros protocolos que se pueden utilizar que son libres de colisiones. Por ejemplo, tenemos el método básico de mapa de bits. Es esto de acá. Ponerle un turno, ponerle turnos a las estaciones. Obviamente, cada periodo de contención consiste en N ranuras. Cada estación J quiere transmitir. Pone un bit 1 en la ranura J. Pasan las ranuras N. Todos saben qué estación quiere transmitir, ¿no? Se van turnando y se transmite en orden numérico.
Todos están de acuerdo y nunca hay colisiones. Los inconvenientes que son los números bajos van a ser desfavorecidos porque los números más altos son los que cogen primero la ranura y van a ganarse los espacios. Los números altos son privilegiados. Hay una sobrecarga de 1 bit por estación, lo que hace inviable cuando tenemos redes de miles de estaciones, ¿no? Imagínense aumentar 1 bit en la transmisión por cada estación. Para una red pequeña de 5 computadoras o 10 se puede, pero si estamos hablando de miles de computadoras, lo que va a hacer que va a ser muy lento la transmisión de alguna comunicación. Entonces tenemos los protocolos que son para redes inalámbricas. Y acá vamos a necesitar si hay inactividad o actividad alrededor del receptor. Por ejemplo, el CCMA indica si hay actividad alrededor de la estación que está transmitiendo, pero no del receptor, y eso nos da dos problemas. Aquí tenemos el rango de A, que eso me permite ver CSMA, el rango de C y el rango de B, que digamos que abarca a A y a C. ¿Qué pasa para aquí? Cuando A quiere transmitir, escucha en su rango y nadie quiere transmitir, pero resulta que C, que está fuera del rango de A, recién empieza a transmitir. Lo mismo C, escucha en su rango y nadie quiere transmitir. A recién por aquí va, empezando a querer transmitir. Cuando llegan a B, ambas colisionan. Eso se llama problema del nodo oculto. ¿Por qué oculto? Porque A y C no se ven, pero pueden colisionar en CCMA. Y en CCMA Collision Detection también pueden colisionar, porque es recién cuando cuando ha detectado colisión, empieza el proceso de retransmisión. Aquí hay otro problema de red inalámbrica. E quiere transmitir a D y F a G. Imaginemos que E empieza a transmitir. Entonces F escucha en su medio y dice, el canal está ocupado. Entonces no transmite a G, perdiendo tiempo. Siempre, y sin embargo, no era como en este caso que las dos señales van a llegar a tiempo al mismo receptor, sino que son dos receptores diferentes. Entonces este problema es del nodo expuesto. Este de acá ve solamente que la portadora está siendo utilizada, pero no ve ningún código diciendo que es de E a D y que puede transmitir de F a G. Entonces esos son los problemas. Entonces hay un protocolo que antes se llamaba MACA, que es parte de CCMA, CA. Se llama acceso múltiple con detección de portadora con evasión de colisión o evitación de colisión. Ahora no tratamos de detectar la colisión, sino tratamos de evadirla. Y este protocolo MACA, que trata de la prevención de colisiones, es uno de los primeros protocolos para las inalámbricas. Por ejemplo, A envía una trama a B. Fíjense cuál es su rango de B y de A. Entonces esa trama se llama RTS, Request to Send, o solicitud de envío, que estoy listo para transmitir. Tiene un tamaño de 20 a 30 bytes y contiene información de transmitir. Es decir, acá dice yo voy a transmitir 10 bytes de A a B. Entonces esto ya saben que ellos van a estar en la comunicación y que no hay que hablarles ni a A ni a B, pero entre ellos se pueden hablar. Como no hay que hablarles ya a A ni a B, ya se resuelve el problema del nodo oculto, y como entre ellos se podrían hablar porque saben que en esa comunicación solo está A y B, se resuelve también el problema del nodo expuesto. B contesta con una trama CTS, Clear to Send, libre para envío de 14 a 20 bytes. También tiene la longitud de la información que se va a transmitir, y entonces A empieza a transmitir. Este es el alcance de A, que involucra a B, E y C, y este es el alcance de B, que involucra a D, E y A. Por lo tanto, todos los elementos conocen, tanto los que pueden interferir con A, como los que pueden interferir con B, conocen que va a haber una transmisión de AB. Cualquier estación que pueda interferir estará en radio ya sea de A o de B. Va a escuchar ya sea el RTS o el CTS o ambos. Va a conocer la duración prevista de la transmisión y permanecerá en silencio hasta que termine. Sin embargo, puede haber todavía colisiones en el caso de que se empiece al mismo tiempo y se colisionen dos RTS. Pero eso ya es una mayor coincidencia
que es más difícil que pase. Aquí tenemos algunos conceptos que se ha visto, ¿no? Y acá tenemos otro más que se ha visto, ¿no? Este último, que dice acá CSMACA, Collision Avoidance en inglés o evasión de colisión en español, que se viene a ser la evolución de MACA, ¿ya? Bien, vamos a ver rápidamente lo que es acceso múltiple al medio con división de código. Tenemos acá división en frecuencia, división en tiempo y una combinación de todo el código, ¿no? Cada usuario ocupa todo el espectro durante todo el tiempo que dura el enlace y hay un código entre emisor y receptor, y entonces si está ese código se puede recibir la información, y si no está el código la desecho, ¿ya? Aunque bueno, hacer comunicación inalámbrica, si se pone una tarjeta en modo promiscuo, se puede obtener la información, pero ese código también sirve para cifrar, así que no se puede detectar esa información. CDMA utiliza una forma de espectro ensanchado de secuencia directa, que después lo vamos a ver más a detalle cuando veamos las redes Wi-Fi. Y hay tres claves cuando se usa espectro ensanchado. La señal ocupa un ancho de banda mayor que la información para proporcionar inmunidad a las interferencias. La banda se ensancha con un código independiente de los datos, este código de acá. El receptor está sincronizado al código para recuperar los datos usando código diferente y recepción síncrona. Muchos usuarios pueden ocupar la misma banda en el mismo tiempo. Para proteger la señal, el código es pseudo-aleatorio. Parece aleatorio, pero en realidad no es determinista. Y solo los que están involucrados en el sistema de comunicación saben cómo determinarlo ese código. Para los otros va a ser totalmente aleatorio, ¿no? Para proteger la señal, entonces es pseudo-aleatorio. Entonces, es conocido también recepción. También se tiene pseudo-noise, es decir, pseudo-ruido, ¿no? Parece ruido, pero no es. Existen tres tipos de ensachado de frecuencia. Tenemos el salto de frecuencia, que un sistema de comunicación va saltando de una banda de frecuencia a otra. Tenemos el salto de tiempo, que se transmite en ráfaga, y el espectro ensachado de secuencia directa, que es el que se utiliza para redes Wi-Fi. Y lo que se hace es codificar a una mayor tasa los bits que están, los datos que están involucrados en la transmisión, ¿no? Entonces se genera una forma pseudo-aleatoria y el receptor sabe cómo generarlo y correlacionar la señal mediante el código para extraer la información. Bien, tenemos acá que CDMA utiliza códigos de ensanchamiento únicos para ensanchar los datos en banda base. Antes de transmitir, la señal se transmite a un canal por debajo del nivel de ruido para que después, cuando se ensalce la señal, cuando se reconstruya, se ensalce la señal y el ruido se esparza, es decir, la operación contraria. El receptor utiliza un correlador para desensanchar la señal deseada, que atraviesa un filtro paso banda estrecha. Las señales no deseadas se desechan, desensanchan y no atraviesan el filtro. Los códigos tienen la forma de secuencia de 0 y 1 cuidadosamente diseñados, producidos a una tasa mucho mayor que la de los datos en banda base. La tasa de un código de ensachamiento se llama tasa de chip. Y tenemos el ejemplo de, por ejemplo, esto es la comunicación. Esto que se ve acá es la comunicación. Y acá cuando se está ensanchando, fíjense que la señal se va ensanchando, ¿no? Y el ruido tiene este nivel. ¿Ya? Esto va a recibir, pero después ya sabe cómo correlacionar en destino y volver a la señal original, esta de aquí. Los códigos CDMA no nacen orientados a seguridad, sino para crear unicidad, permitiendo la identificación de la llamada. ¿Qué significa unicidad? Que son únicos para cada estación. Entonces pueden ser hackeables, ¿no? Los códigos no deben estar correlacionados con otros códigos ni con versiones desplazadas de ellos, porque va a ser más fácil para otros sistemas poder decodificarlo.
Los códigos de ensanchamiento son códigos pseudo-aleatorios. Los códigos de canal se diseñan para conseguir la máxima separación entre cada comunicación diferente, y los códigos de identificación de celda están balanceados para no correlacionar con otros códigos o con ellos mismos. Bien, acá tenemos código de ensanchamiento, y esa que utiliza 11 bits, ¿no? Y está desplazado 180 en fase. Esto viene a ser la potencia, y cuando esté ensanchado va a estar a este nivel. Cuando llegue a recepción y se haga el proceso inverso, así va a quedar el ruido y así va a quedar la señal. Entonces se le va a poner un filtro, paso banda estrecha, para solo quedarme con la señal y despreciar el filtro, ¿no? Acá tenemos el factor de ensanchamiento, es la velocidad de los chips dividido entre la velocidad de los datos, ¿no? Los chips están a 30 kilobits por segundo el canal, y los datos están a 15 kilosímbolos, ¿no? Entonces tenemos un factor de 256 del ensanchamiento. Acá tenemos la señal ensanchada y acá la señal que no está ensanchada. Ahora hay que tener ciertos cuidados en CDMA. CDMA. Ese es el control de potencia. CDMA está limitado por interferencia, dado que todos los usuarios transmiten en la misma banda. La potencia transmitida por cada usuario debe reducirse para limitar la interferencia. Sin embargo, la potencia tiene que ser lo suficiente para mantener la relación señal-ruido y garantizar la calidad del canal. La máxima capacidad se obtiene cuando la relación de señal-ruido de cada usuario está al mínimo nivel requerido para el funcionamiento aceptable del cada canal. Es decir, estamos cerca de lo mínimo, cada uno tiene lo mínimo, entonces todos pueden transmitir. Al moverse la estación móvil, el entorno de la radiofrecuencia cambia debido al desvanecimiento rápido y lento, interferencias extremas, sombras y otros factores. El control dinámico de potencia debe limitar la potencia transmitida, manteniendo la calidad en todas las condiciones que tengamos de transmisión, ¿no? Siguiente punto es redes de transporte y acceso, pero lo vamos a dejar ahí. Voy a preguntar, ¿está Jimmy Barrio? No hay, ¿no? Bien, jóvenes, esta es toda la clase por hoy. Hoy día no se les va a dar tarea, así que si tienen retrasado, aprovechen para anivelarse. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias.